Imaginas que eres el capitán de tu propia vida. Sientes que tomas decisiones basándote en la lógica, que eliges a tus amigos, tu trabajo y tus inversiones tras un análisis racional y deliberado. Crees que eres el dueño absoluto de tus juicios. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que piensas y haces no proviene de esa voz consciente que consideras tú, sino de un mecanismo automático, antiguo y a menudo invisible que opera en la sombra? Bienvenido a Libros de Fondo. Hoy vamos a detenernos en una obra que cambió para siempre nuestra comprensión del comportamiento humano. Pensar rápido, pensar despacio, del psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman. No estamos ante un simple libro de divulgación, estamos ante el trabajo de toda una vida. Daniel Kahneman, junto a su inseparable colega Amos Tversky, dedicó décadas a desmontar la idea del ser humano racional que la economía clásica había defendido durante siglos. Lo que encontramos en estas páginas no es una colección de trucos para ser más inteligentes, sino un espejo que nos devuelve una imagen a veces incómoda, pero profundamente real de nuestras limitaciones cognitivas. Nos invita a una conversación tranquila sobre la intuición, el error, la confianza y la felicidad. Para entender este viaje, debemos presentar a los dos protagonistas de este drama psicológico. Kahneman no habla de zonas cerebrales anatómicas, sino que utiliza una metáfora brillante para describir nuestra vida mental: el sistema 1 y el sistema 2. Imagina al sistema 1 como un personaje impulsivo, intuitivo y emocional. Opera de manera automática y rápida, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. Es el héroe silencioso de nuestra evolución, diseñado para la supervivencia y la eficiencia. Por otro lado, tenemos al sistema 2. Este es el personaje que tú crees ser. Es consciente, racional y deliberativo. Se encarga de las actividades mentales esforzadas, como realizar cálculos complejos, aparcar en un espacio estrecho o buscar a una mujer de pelo blanco entre una multitud. El problema, y aquí reside la gran ironía que nos plantea Kahneman, es que el sistema 2 es perezoso, tremendamente perezoso. Aunque cree estar al mando, a menudo se limita a racionalizar y firmar las decisiones que el sistema 1 ya ha tomado por él milisegundos antes. La interacción entre estos dos sistemas define quiénes somos. La mayor parte del tiempo la vida fluye suavemente porque el sistema 1 hace un trabajo excelente modelando nuestro mundo. Pero tiene sesgos, tiene errores sistemáticos que cometemos una y otra vez, no por falta de inteligencia, sino por el diseño mismo de nuestra maquinaria cognitiva. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo esos atajos mentales, llamados heurísticos, moldean nuestra realidad. Uno de los mecanismos más fascinantes del sistema 1 es su capacidad para crear coherencia donde no la hay. Kahneman lo llama la maquinaria asociativa. Si te muestro dos palabras, como plátanos y vómito, tu mente traza instantáneamente una conexión causal, crea una historia y provoca una reacción física de asco, todo en una fracción de segundo. Tu mente busca sentido constantemente. Y aquí surge un concepto fundamental del libro, Wisiati. Son las siglas en inglés de What you see is all there is, o lo que ves es todo lo que hay. El sistema 1 es radicalmente insensible a la información que no tiene. No se pregunta, ¿qué datos me faltan para emitir este juicio? No, construye la mejor historia posible con la información que tiene disponible en ese momento, por escasa que sea. Si la historia es coherente, nos sentimos confiados. Pero la confianza es un sentimiento, no una garantía de verdad. La confianza que tienes en tus creencias depende de la calidad de la historia que te cuentas a ti mismo, no de la calidad de la evidencia. Esto explica por qué a veces somos tan rápidos juzgando a una persona por una sola acción, o por qué creemos entender el pasado con una claridad que en realidad es una ilusión. Vivimos bajo la ilusión de que el mundo es más ordenado y predecible de lo que realmente es, simplemente porque nuestra mente es una máquina de crear sentido, incapaz de procesar la incertidumbre pura.
Profundicemos en cómo esta maquinaria nos juegan malas pasadas en la vida cotidiana a través de los heurísticos. Pensemos en el efecto ancla. Imagina que te hago una pregunta. ¿Tenía Gandhi más o menos de 144 años cuando murió? Probablemente pienses que es una pregunta absurda. Obviamente tenía menos. Pero luego te pregunto, ¿qué edad tenía Gandhi al morir? El número 144, aunque absurdo, ha funcionado como un ancla. Tu estimación final será inevitablemente más alta que si te hubiera preguntado si tenía más o menos de 35 años. Este fenómeno afecta desde las negociaciones salariales hasta las sentencias judiciales y los precios inmobiliarios. Nos aferramos al primer dato que se nos ofrece y nos cuesta mucho alejarnos de él, incluso cuando sabemos que es irrelevante. Otro error común es la heurística de disponibilidad. Juzgamos la frecuencia o la probabilidad de un evento según la facilidad con la que nos vienen ejemplos a la mente. Si te pregunto qué es más peligroso, si los accidentes de avión o la diabetes, es probable que tu mente recupere imágenes vívidas de accidentes aéreos en las noticias. Son dramáticos, son recientes, son fáciles de recordar. La muerte por diabetes es silenciosa y estadística. Como resultado, tendemos a temer lo que es espectacular y a ignorar lo que es estadísticamente probable pero aburrido. Esto tiene implicaciones profundas en cómo percibimos el riesgo, cómo votamos y en qué gastamos nuestros recursos como sociedad. Nos preocupamos por el terrorismo, que busca el espectáculo, mientras descuidamos amenazas cotidianas mucho más letales. Pero quizás donde Kahneman ha dejado una huella más indeleble es en el campo de la toma de decisiones económicas, desafiando la teoría de la utilidad esperada. Durante mucho tiempo, los economistas asumieron que los humanos éramos agentes racionales, que evaluaban sus opciones basándose en el estado final de su riqueza. Kahneman y Tversky introdujeron la teoría de las perspectivas. La idea central es sencilla pero revolucionaria. No evaluamos los resultados en absolutos, sino como cambios desde un punto de referencia, generalmente el status quo. Y, lo más importante, las pérdidas pesan mucho más que las ganancias. Se llama aversión a la pérdida. Piénsalo, el dolor de perder $100 es psicológicamente mucho más intenso que el placer de ganar $100. Esta asimetría biológica nos hace conservadores. Nos aferramos a lo que tenemos porque la idea de perderlo nos aterra más de lo que nos atrae la idea de ganar algo mejor. Esto explica por qué es tan difícil hacer reformas políticas, por qué los inversores mantienen acciones que pierden valor esperando recuperarse, o por qué nos cuesta tanto tirar objetos viejos que nunca usamos. Estamos diseñados para proteger nuestro estado actual, para sobrevivir, no necesariamente para optimizar nuestra felicidad a largo plazo. Y hablando de felicidad, llegamos a una de las distinciones más filosóficas y perturbadoras del libro: la diferencia entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. El yo que experimenta es el que vive el momento presente. Es el que siente el sol en la cara, el dolor de cabeza o el placer de una buena conversación. Vive en un presente continuo que dura unos 3 segundos. Si sumamos todos esos momentos, tendríamos la realidad objetiva de nuestra vida. Sin embargo, el que toma las decisiones no es el yo que experimenta, es el yo que recuerda. Y el yo que recuerda es un cuentacuentos, un editor de cine que no guarda la película completa, sino solo clips destacados. Kahneman descubrió que nuestra memoria de una experiencia no se basa en la suma total de sus momentos, sino en 2 puntos clave: el momento de máxima intensidad, el pico, y el final. Esto se conoce como la regla del pico final. Además, sufrimos de negligencia de duración. No nos importa cuánto duró una experiencia, solo cómo fue su clímax y cómo terminó. Kahneman ilustra esto con estudios sobre procedimientos médicos dolorosos, como colonoscopias sin anestesia moderna. Descubrió que los pacientes preferían un procedimiento más largo, que incluía un periodo final de dolor leve, a un procedimiento más corto que terminaba abruptamente con un dolor intenso. El yo que experimentó sufrió más tiempo en el primer caso, pero el yo que recuerda se quedó con una mejor historia. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Para quién vivimos? ¿Vivimos para maximizar las experiencias placenteras del momento o vivimos para construir recuerdos satisfactorios?
A menudo sacrificamos el bienestar del presente en aras de un recuerdo futuro. Unas vacaciones agotadoras pero memorables, o años de esfuerzo laboral para lograr un éxito que, una vez alcanzado, se convierte en un simple dato en nuestra biografía. Confundimos la felicidad en la vida, la experiencia, con la felicidad sobre la vida, la satisfacción al evaluarla. Y son dos cosas muy distintas. Tener mucho dinero, por ejemplo, aumenta la satisfacción con la vida. El yo que recuerda se siente exitoso. Pero más allá de cierto umbral, no mejora necesariamente el estado de ánimo diario del yo que experimenta. Al llegar al final de este recorrido por nuestra propia mente, es natural preguntarse, ¿qué podemos hacer con todo esto? Si nuestro sistema 1 es una máquina de saltar a conclusiones, si somos pésimos estadísticos intuitivos y si nuestra memoria nos engaña, ¿estamos condenados a la irracionalidad? No exactamente. Kahneman no es un pesimista, es un realista. El mensaje no es que seamos incapaces, sino que somos falibles. Reconocer que nuestra intuición no es magia, sino reconocimiento de patrones, nos permite saber cuándo confiar en ella y cuándo no. La intuición experta es válida solo si el entorno es regular y hemos tenido mucha práctica con retroalimentación inmediata, como un bombero o un jugador de ajedrez. Pero en entornos caóticos, como el mercado de valores o la geopolítica, la intuición suele ser solo una ilusión de validez. Podemos aprender a reconocer las situaciones en las que es probable que cometamos errores. Podemos aprender a frenar, a invocar al perezoso sistema 2 cuando la decisión es importante. Podemos utilizar el punto de vista externo, mirando estadísticas de casos similares en lugar de confiar solo en nuestra visión interna y optimista de un proyecto. Podemos hacer premortems antes de tomar una decisión empresarial, imaginando que ha fracasado y preguntándonos por qué, para romper la falsa unanimidad y el exceso de confianza. Pero sobre todo, este libro es una invitación a la compasión con nosotros mismos y con los demás. Nos enseña que el error es parte de la condición humana, incrustado en el diseño de nuestro cerebro. Nos enseña a desconfiar de nuestra propia certeza, a ser escépticos con nuestras propias narrativas. Nos recuerda que la suerte juega un papel mucho más grande de lo que estamos dispuestos a admitir en nuestras historias de éxito y fracaso. La próxima vez que sientas una certeza absoluta, detente un segundo. Pregúntate qué parte de esa certeza proviene de la evidencia real y qué parte es tu sistema 1 tratando de construir una historia coherente y fácil de digerir. La próxima vez que juzgues una decisión pasada por su resultado, recuerda que el mundo es incierto y que una buena decisión puede tener un mal resultado por pura mala suerte. Vivir con esta conciencia no elimina los sesgos, porque el sistema 1 nunca se apaga, pero nos da la oportunidad de ser observadores más agudos de nuestra propia realidad. Nos permite de vez en cuando corregir el rumbo, no dejarnos llevar por la primera impresión y buscar una verdad un poco más compleja, pero más real. En el fondo, pensar despacio es un acto de humildad intelectual. Y en un mundo ruidoso y rápido, quizás esa pausa sea el acto más sabio que podemos realizar. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión en Libros de Fondo. Hasta la próxima lectura.